importantes, ¿no?, para la historia de la ciencia y de la reflexión sobre el quehacer científico. Obviamente que en la actualidad estamos ante otro grupo que podemos llamar neopositivistas. Neo, ustedes saben, la palabra significa nuevo, la palabra neo, entonces podemos hablar de un nuevo grupo de epistemólogos que hasta el día de hoy se encuentra vigente y que van a reflexionar justamente sobre el quehacer científico y elaborar ciertos parámetros, ciertas máximas, ciertos enunciados para la actualidad. Fíjense, bueno, acá podemos ver un poco del Círculo de Viena. Yo esto se los voy a subir en el aula para que lo tengan, aparte porque, bueno, ustedes somos muy pocos, el resto también para que lo tengan, lo bajen, lo puedan consultar, lo puedan leer mejor después. Fíjense que este grupo va a elaborar ciertas máximas en la actualidad, los neopositivistas, en cuanto al quehacer científico, y fíjense qué enunciados interesantes tienen. Por ejemplo, uno de los enunciados que van a adherir, van a elaborar, es el de unificar y formalizar el lenguaje de la ciencia, que es algo que se utiliza mucho, el de elaborar códigos internacionales para el quehacer científico. Por ejemplo, en el caso de Argentina, hay la investigación científica relacionada a las universidades y a los institutos públicos, por ejemplo. Hay formatos de currículums, formatos de proyectos de investigación, formatos para la presentación, es decir, se trata de elaborar un código a nivel nacional al menos para poder unificar y formalizar todo esto, ¿no? También si pensamos a nivel internacional, tenemos que, bueno, el lenguaje en inglés es algo muy importante. Seguramente alguna vez leyeron algún artículo de alguna publicación científica en la cual está el resumen y después el contenido o todo el texto, y lo mismo en inglés, el resumen en inglés y después todo redactado en inglés, por ejemplo. Como para nombrar algunos ejemplos donde se puede ver esto, ¿no? La necesidad de unificar y formalizar un lenguaje científico, que, si se ponen a pensarlo, tienen todas las disciplinas, ¿no? La geografía, la historia, la matemática. La necesidad de elaborar un lenguaje propio. Este segundo punto también es muy interesante, de todo lo que van en el texto me pareció importante hablarlo y rescatarlo. La prescripción de la neutralidad ética de la ciencia, en esta idea o esta pretensión que se tiene o se tenía, todavía se sigue creyendo que algo científico es algo 100% objetivo, y está demostrado que no, incluso en las ciencias naturales. La ciencia o el quehacer científico, las conclusiones, las publicaciones, los artículos, las tesis de maestría, doctorado, etcétera, 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 tienen un contenido subjetivo necesario, sobre todo en las ciencias sociales, que es lo que nos interesa a nosotros, porque es imposible que el hombre se despegue de todo el bagaje que tiene, ¿no? De toda la formación, de todo su recorrido, su trayectoria profesional, su forma de pensar, etcétera, etcétera. Pero de ahí podemos discutir, o se puede discutir en realidad, bueno, un conocimiento científico o una publicación científica no es, ya sabemos que no es 100% objetiva, podemos discutir el grado de la objetividad, ¿no? Por eso habla de cuestiones éticas. Porque ya va a depender de lo que el investigador ponga, de cómo el investigador fundamente su investigación, sus resultados, los argumentos que tenga, las fuentes. Ahí podemos hablar de una buena subjetividad o una mala subjetividad. La mala subjetividad sería aquella mediante la cual un investigador trata de probar algún punto, de argumentar sobre alguna cuestión, distorsionando un poco la realidad, ¿no? En cambio, la buena subjetividad es la propia que surge del trabajo en sí. Eso ya seguramente lo vamos a ver y lo van a tener más presente cuando ustedes realicen su trabajo de investigación, y van a ver que
Obviamente que ese trabajo va a tener su punto de vista, porque el suyo es elaborado por ustedes. Ahora, todo eso es aceptado, tolerado y bienvenido sea, siempre y cuando esté fundamentado y argumentado por fuentes, investigaciones, entrevistas, ya vamos a ver los diferentes tipos, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Y por último, esto era en un principio, este último punto, ahora ya está en desuso, ¿no? Pero no está de más volver a rescatarlo y a decirlo como en un momento se creía que el único método válido era el de las ciencias naturales, y si no, no era ciencia. Fundamentalmente ese era el problema con las ciencias sociales, de cómo se las miraba de reojo, por así decirlo. Bueno, ya en la actualidad quedó mostrado que no es tan tajante, ¿no? La investigación científica, sino que las ciencias sociales son ciencias diferentes a las naturales. Bien. Y lo último que vamos a ver, con esto voy a terminar, y fíjense, a la hora de leer el texto, tengan en cuenta estos 3 puntos que vimos. Por un lado, la definición de ciencia, los criterios para la clasificación de las ciencias y cuáles son las más importantes. Por otro lado, la episteme, la definición de episteme y estos grupos que van a surgir durante el siglo XIX y el siglo XX. Y por último, vamos a ver un poco los paradigmas científicos. ¿Qué sería un paradigma científico? ¿Qué es un paradigma? Venimos hablando, les vengo comentando cómo la ciencia es el conocimiento, la metodología considerada válida por una comunidad científica, por una sociedad, en un determinado tiempo histórico. Entonces, esta clasificación que existe en premoderno, moderno y posmoderno, van a ser como ciertos enunciados, ciertas máximas sobre el quehacer científico en distintas etapas de la humanidad. Obviamente que esto es a grandes rasgos, pero como para que tengan una idea. Por un lado se encuentra el paradigma premoderno, y fíjense que abarca la antigüedad hasta fines de la Edad Media. Podríamos periodizarlo desde la antigua Grecia, siglo V a.C., hasta fines de la Edad Media, siglo XV-XVI. Fíjense qué cantidad de tiempo, aproximadamente, en casi 2000 años, en el cual hoy nosotros vimos cómo en Grecia ya se comenzaba, ¿no?, a tratar de usar la razón, aplicar la razón para buscar las causas de los fenómenos y así generar conocimiento científico, pero además de eso todavía estaban otras cuestiones en juego. Como por ejemplo, acá habla de la metafísica, que sabemos es algo que no existe, no puede ser probado, lo mismo que la fe, sobre todo la fe cristiana durante la Edad Media. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se buscaban las causas de los fenómenos, es decir, había intentos para aplicar la razón, para explicar las cosas que iban sucediendo, era muy fuerte la presencia de esta parte, ¿no?, de lo supranatural, de lo divino, de algo superior, ¿no?, que incidía en los fenómenos de la naturaleza. Pero ¿qué va a cambiar a raíz de... ¿Qué va a cambiar con la modernidad? Que es cuando comenzamos a hablar de paradigma moderno y ciencia moderna. Fíjense cómo desde el siglo XVI hasta prácticamente mediados del siglo XX, no es mi idea hablarle de historia, o sea, hubo una serie de cambios muy importantes en Europa, siempre estamos hablando de Europa, transformaciones políticas, económicas y sociales, pero la idea principal que ustedes tienen que tener en la mente cuando hablamos de paradigma moderno y de ciencia moderna, es que si anteriormente en todo este tiempo lo importante, tenía mucha importancia la metafísica y la fe, es decir, fenómenos sobrenaturales que no pueden ser probados, que no pueden ser vistos, esto es sin ofender la fe de nadie.
A partir de este momento, la razón va a ser el principal elemento para controlar y predecir la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dejar de lado este componente supranatural, sobrenatural, atribuido a un dios o algo metafísico, algo superior, es decir, se va a dejar de lado eso para enfocarse netamente en la razón, en la racionalidad, en lo empírico, en lo que puede ser probado y demostrado y considerado válido, justamente, ¿no? Por todo eso. Entonces, a raíz de este cambio que se va a dar en la mentalidad en Europa, no solamente en la ciencia, sino también en la política, en la economía, en la sociedad, eso, si tuviéramos más tiempo lo podríamos discutir, pero ahora ya falta poco para terminar, así que quiero dejar en claro esto, cómo la razón va a ser el principal elemento para buscar la explicación de los fenómenos naturales, y por ende hacer ciencia. Y a partir de este momento podemos decir que el fin último del conocimiento científico y el de hacer ciencia, piensen en Galileo, en Da Vinci, en Copérnico, ya lo vamos a ver después más detenidamente, en Newton, por mencionar algunos, va a ser la investigación científica, la búsqueda de leyes universales y conocimientos de carácter universal. ¿Qué tipo de ciencias se van a ajustar a estos parámetros al principio, en los siglos XVI y XVII? Justamente las ciencias naturales. O las ciencias formales como la matemática, por ejemplo. Pero después piensen en química, física, que mostraban fenómenos predecibles en todas partes del mundo, ¿no? Así que bien. Vuelvo a insistir, como para que tengan claro, va a ser muy importante como para darle un corte, por así decirlo, entre lo premoderno y lo moderno, siglo XVI, justamente este hecho. Como a partir del año 1500 en adelante, los científicos, quienes hagan ciencia, ya sea la disciplina que sea, van a dejar de lado todo elemento, todo contenido que sea sobrenatural, para enfocarse únicamente en la razón. Bien. Con esto voy a terminar. Ahí vuelvo a iniciar el video. Bueno, espero que se haya entendido, lo hice lo más sintético posible, el texto es un poco más extenso. Y bueno, les vuelvo a decir que la actividad está en el aula, igual que los textos. Y bueno, lo voy a programar hasta el lunes que viene para que puedan hacerlo. Yo igual voy a subir todo, les voy a mandar un correo a ustedes y al resto de sus compañeros. Capaz les voy a mandar también el PowerPoint. Y bueno, realicen esa actividad que ya la semana que viene sí o sí vamos a ir avanzando con otro tema y bueno, espero que a lo mejor la semana que viene tener más información para darles respecto al cursado, chicos. Así que bueno, gracias a los tres por estar, ya que son 18 y están 3, así que esperemos que vayan subiendo el número. Y bueno, eso nomás. La clase va a estar también, la voy a subir al YouTube por las dudas. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, estamos, chicos, por hoy. Perfecto. Gracias por la atención. Que sigan bien. Nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego. Hasta Chau, luego. chau. Hasta luego. Hasta luego, profe.